Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas personas vieron a Jesús hacer milagros. Algunos creyeron y otros no. ¿Qué influyó? Fulton Sheen dice, no es el modo como piensan, sino el modo como viven, lo que tantas veces se convierte en un obstáculo para creer en Dios. Muchos tenían ante su vista al Señor de los milagros, con una autoridad moral incontestable, con milagros portentosos, y sin embargo unos creyeron y otros no. Insiste Monseñor Fulton Sheen, es que no es el credo lo que mantiene a mucha gente alejada de Cristo y de su cuerpo místico, sino que son los mandamientos. Existen tres factores que están íntimamente relacionados y que afectan a nuestro acto de fe, a dar el acto de fe y a crecer también en esa fe. El primero de ellos es la buena voluntad. Santo Tomás de Aquino tiene esta palabra muy clara. Los que tienen buena voluntad perciben las cosas divinas de acuerdo con la verdad. Los que no tienen buena voluntad las perciben de un modo confuso que les hace dudar y sentir que están equivocados. Es fundamental entonces la condición moral de esta persona, su rectitud, en definitiva, esta buena voluntad. Es por eso que, dice Monseñor Fulton Sheen, lo que un hombre acepte intelectualmente dependerá en grado muy amplio de lo que el hombre es o de lo que el hombre quiere ser. Tenemos que entender entonces que es necesaria, por ejemplo, la humildad, la rectitud de intención, la rectitud del corazón, para que la fe se afiance o la fe crezca. Lo hemos visto con algunos ejemplos en el Evangelio. El caso de aquella mujer cananea que le suplicaba a Jesús que le curase su hija. Jesús aparentemente no le escuchaba, la estaba probando. Los mismos discípulos le decían a Jesús que la atendiese porque ya estaba molestando mucho con sus gritos. Jesús tiene una palabra de aparente indiferencia con respecto a la mujer. Ella no retrocede, sigue insistiendo y pidiendo. En un momento Jesús dice esto: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. La mujer se podría haber indignado, pero respondió, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como diciéndole, dale tus milagros a tus paisanos judíos. Yo que soy una cananea, me conformo con una migaja del pan de tus milagros. Esa actitud de humildad lo termina cautivando a Jesús, pero mostraba que ese corazón estaba dispuesto realmente a creer. La fe se expandía en esa alma humilde y recta. Y es por eso que Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. La termina alabando, admirándose el Señor de la fe de esta mujer. En otra oportunidad, un buen hombre acude pidiendo la curación de su hijo. Estaba poseído por un espíritu mudo. Los apóstoles no habían podido hacer nada. Llega Jesús, el hombre casi desesperado, le dice, Señor, ¿puedes hacer algo? Y Jesús ya empieza a orientar su trabajo interior a la fe de ese hombre. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Ahí nuevamente aparece la buena voluntad de este hombre. Se sentía frágil, débil, sufría, reconocía los límites de su fe, pero tenía esa humildad justamente para reconocer y para pedir ayuda, gritando.
el Señor le fortaleció la fe a este hombre y le concedió lo que pedía, la curación de su hijo. Necesitamos entonces buena voluntad para creer. Pero un segundo factor, enseña Fulton Sheen. Él dice, es preciso también acomodar la vida, vivir según la verdad ya conocida. Hemos aceptado el credo, hemos aceptado todas las consecuencias de la fe. Es preciso ponerse a la altura de esa fe. La verdad divina que hemos aceptado exige compromiso. No se la puede aguar, no se puede transar, sino esto terminará afectando a la misma fe. Este es el problema. Justamente dice Fulton Sheen, muchas personas que en un momento creían con claridad, con mucha certeza, después terminan abandonando su fe y abrazando otras ideologías. Es que en realidad quisieron acomodar sus vidas, eligieron el credo que les convenía y no acomodaron sus vidas al credo verdadero. Acá está lo que decía Gabriel Marcel, el filósofo francés: cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Se es capaz de razonar bien en el campo de las cosas de la fe, de las cosas de la vida del alma. Se razona bien cuando se ha comenzado a vivir bien, rectamente. Ahí el razonamiento sigue avanzando y la fe se sigue profundizando. Pero cuando, por ejemplo, dice Fulton Sheen, el amor propio, el egoísmo, no se terminan de someter a Jesucristo y a la verdad que nos enseña, nuestra mente, nuestra capacidad intelectual, nuestros razonamientos solamente van a servir para justificar el escapar, para justificar el decir, yo antes creía, pero ahora que he madurado, ahora he visto otras cosas, y hay muchos escándalos en la iglesia, o muchos cristianos o católicos que se precian de tales, después no son el mejor ejemplo, y empiezan a buscar un montón de justificaciones, pero en el fondo está que no han acomodado sus vidas y cada vez se les hace más pesado vivir de acuerdo a la fe que habían recibido de niños, por ejemplo, en el catecismo. Se da una situación especial, por ejemplo, entre los discípulos del Señor, cuando Jesús está predicando el discurso del pan vivo. Está hablando y prometiendo lo que hará con la Eucaristía. Nos va a dar un pan, nos va a dar a comer su carne, su sangre. Es preciso comer su cuerpo y beber su sangre para obtener la vida eterna. Palabras impresionantes, bellísimas, consoladoras al máximo. Y sin embargo, algunos discípulos dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Se les hacía duro humillarse, bajar la cabeza, reconocer que no estaban en condiciones de comprender las palabras de Dios y que sin embargo tenían que aceptarlas. Se terminaron yendo, eran discípulos y ante la promesa bellísima de la Eucaristía se terminaron yendo. Ante la ida de estos, el Señor le habla a los discípulos: ¿y ustedes también se quieren marchar?, le dice a sus apóstoles. Ahí responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro y los apóstoles también eran frágiles, también eran pecadores y muchas veces tambaleaban en su fe, pero había una rectitud de su voluntad y ellos iban acomodando sus vidas a la humildad que pedía Jesucristo y esa entrega y abnegación que el Señor predicaba y vivía. Un tercer factor que influye en que se afiance la fe, en que crezca esa fe, son los hábitos de vida. Claro, esto se desprende de lo anterior. El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Y cuando esto se empieza a ser habitual, se hace cada vez más difícil.
No se vive según la verdad conocida. El hombre se instala en un nuevo modo de vida. El hombre se acostumbra. Y eso es el vicio. Se acostumbra a la actitud mundana, se acostumbra al pecado, a la vida de pecado. Entonces se le hace cada vez más pesado seguir creyendo diáfanamente lo que antes creía, pero que le exigía y que está cada vez menos dispuesto a aceptar y cumplir. Le pasó a San Agustín para dar el gran paso de su conversión. Ya había visto la belleza del Evangelio, conocía las Escrituras, había escuchado mucho hablar acerca de Jesús y sin embargo no terminaba de dar el paso de la conversión. ¿Qué lo frenaba tanto? Estos hábitos de vida, estos vicios que estaban tan enraizados en él, y especialmente la lujuria, que parecía que no lo podían, no lo soltaban, no querían soltarlo, mejor dicho. Él expresa en el libro de las Confesiones sus luchas. Sentía que las pasiones desordenadas le preguntaban, ¿nos echas tú? Y desde este momento nada tendremos que ser para contigo y para siempre. Estas pasiones le reclamaban, ¿piensas que podrás vivir sin nosotras? Esta angustia se prolongaba hasta que da el paso. Ahí sí, el liberarse y el aceptar la verdad de la fe, pidió primero el cortar y estar dispuesto a tomar distancia de estas conductas pecaminosas. Así, entonces, ¿cuántas veces pasa que un joven que había sido un hombre de fe, un joven de fe en su parroquia, apostólico, con deseos de santidad, van pasando los años y esa fe parece apagarse? Después, por supuesto, se le echa la culpa a otras cosas, a cómo está el mundo, o se le echa la culpa a la incomprensión de parte de la Iglesia de situaciones nuevas. En el fondo, ¿qué es lo que pasó? Y, por ejemplo, ha tenido un problema con su esposa, se empiezan a poner complicadas las cosas en la vida, conoce una joven muy amable, muy dulce en su trabajo, que parece ser la única persona que lo entiende. Él se da cuenta en el fondo y sobre todo al principio, esta amistad no corresponde, no va, lo está llevando por un mal camino y sin embargo no está dispuesto a cortar. Esto se empieza a hacer un hábito en este corazón. Este afecto se empieza a desordenar y ya no lo suelta. Y después sí, le va a terminar echando la culpa al Papa, a la Iglesia, a los obispos, a los católicos escandalosos. Pero todo va a ser una justificación para, en definitiva, hacer lo que la pasión le está pidiendo. Terminó destruyendo un matrimonio y terminó apagando aquella fe que tanto lo había iluminado. Que la Virgen Santísima, esa mujer de fe, que en medio de la oscuridad de la cruz siempre tuvo esta luminosidad de su fe, que nos ayude, que interceda por nosotros, que nos ayude a proteger nuestra fe, que nos rectifique el corazón, que nos dé esta buena voluntad, que nos empuje a vivir según esa fe que hemos aceptado. Firmes en la fe.